Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Red de Redes, hoy solo con nuestro amigo Pachi ¿Qué Ronchado. tal, don Jesús, el Padre Jesús? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Y bueno, pues hoy os vamos a hablar de un Perdón. Hombre, Antonio María, pero has venido al final. Es que hacía un montón de frío. Oye. Y el coche no ha arrancado y he tenido que venir corriendo. Pareces el operario de la grúa. Pero, oye, pero ahora que no se te ve la cara, estás muy guapo. Gracias. Es que allí no se acaba el invierno nunca, ¿eh? Oye, ¿cuántas capas llevas? Todas. Todo lo que tenía me lo he puesto. Oye, no sabía yo que en Ruralia hacía tanto frío. Hace muchísimo frío. De hecho, allí lo empaquetamos y cuando alguien necesita frío se lo enviamos. Ah, el hielo viene de... De allí, viene fíjate, de qué Santa cosa. María del Campo Rusia. Sí. De hecho, no, el whisky on the rocks. Es Sí, es por eso. Of Santa María Es que del no Campo sabe ni Ros. lo que es el whisky ni las rocks. Efectivamente. Bueno, sigue, que no te... Sí, sí, digo que vamos a... bueno, bienvenido, Padre Antonio María Domènech. Oye, pero es que lleva ropa de robar en los supermercados. Sí. Igual se queda alguna cosa. No, del Decathlon del pueblo, ahí en el centro comercial, lo he cogido. ¿Pero qué centro comercial? Uno que tenemos Si no tiene ni centro. en el pueblo de en el pueblo de al lado. No, tu pueblo tiene La tienda del ni centro. O sea, No conocen. Bueno, en fin. Solo los ignorantes se ríen de lo que no saben. En este vídeo vamos a hablar de algo tan importante como es la cuaresma. Ya es cuaresma. Hola, muy buenas a todos. Espera. Ese momento. Red de redes. Muy buenas, amigos. Amigos, ¿qué tal? Ese momento. Es el momento, gracias. Vámonos. Incluso hay muchos veterinarios que no son animales. Nada al botón de cronómetro. Ahora sí. La cuaresma, la palabra cuaresma nos suena a 40. 40. ¿Por qué? Cuarentena. Porque cuarentena, muy bien. Cuadro. ¿Cuás primas? Bien. Vale. Nos suena a 40, ¿por qué? Porque son 40 días de preparación para La Navidad. No, la Pascua. la Pascua, bien. El paso del Señor. Vamos a hablar de la cuaresma porque es verdad que llega el miércoles de ceniza y entonces de algún modo pues se empieza un tiempo que vemos que el cura se pone de morado, nos ponemos ceniza en la cabeza, etcétera, ¿no? Que por cierto, hay una cosa que yo quería hablar con vosotros. ¿De ponerse morados? No. No. Eso luego de la comida, pero Antonio María, perdón, yo no sé. He dicho comida, es medio la valla. Así me gusta, ya lo vais pillando, El miércoles de ceniza viene muchísima gente a misa que no pisa la iglesia el resto del año. Porque Entonces, es gratis. Porque claro, la dan teoría es que algo. en la iglesia, Igual que los ramos. si te dan algo, aunque sea ceniza, tú vas, o sea, porque te lo dan gratis, Sí. ¿no? Entonces te pones ahí a la cola y pones ahí la frente y te ponen aquí. Aunque yo digo que mejor que vengan y escuchen una homilía sobre la conversión. Eso sí. Sí, no, eso es verdad. Y además tiene mucho sentido que vengan a eso porque al final algo de significado hay en el corazón de la persona que viene. Si no, ya no vienes. Total. Todo el mundo sabe el sentido del arrepentimiento, que es verdad que es un sacramental, pero la gente lo conoce, y más en los pueblos. Yo no sé, en vuestras parroquias de ciudad esas, si también pasa. ¿El qué? ¿Que la cuaresma sea cuaresma? Que la gente viene con ansia de conversión. Ah, hombre, claro. A ver, está en el corazón humano. Yo eso habría que verlo, a ver. Pero en todos los sitios habrá de todo, ¿no, Antonio María? El miércoles No, de en el ceniza- pueblo de todo no hay. El miércoles de ceniza empieza la cuaresma, pero en Santa María del Campo Rus todos los miércoles es miércoles de cenizo. Se están pasando, Sí, es que... En serio. 3 minutos metiéndonos con Antonio María. No pasa nada, luego nos confesamos. Vale, ya vale. está. No, eso no se puede hacer. Miércoles de Bueno, ceniza, el día que comienza la cuaresma, que son 40 días hasta la Pascua. ¿Por qué 40 días? Porque se descuentan los domingos que no son días penitenciales, que hay mucha gente que dice, no me salen las cuentas, hay que quitar los domingos, y la fiesta de San José y de la Anunciación, que son días que no son días de penitencia y por lo tanto se descuentan de los 40 días. Por eso sí que son 40 días hasta el tiempo de la Pascua. Luego lo cuentas, ¿vale? Entonces, la cuaresma es un tiempo de conversión del corazón, de penitencia. Es un tiempo de cambio. El color morado en la iglesia siempre significa tiempo de preparación. El color morado del Adviento es distinto que el color morado de la Cuaresma. De hecho, deberían ser incluso tonos distintos. No deberían valer las mismas casullas para los sacerdotes, ¿eh? Y eso en mi parroquia lo cumplimos. Y el morado de Cuaresma es morado de conversión, ¿vale? ¿Por qué hay que convertirse en la Cuaresma? Convertirse, pues, para parecernos al Señor, para parecernos a Cristo. Él nos ha dicho, oye, vende lo que tienes, coge tu cruz y sígueme. Entonces, ser cristiano no es hacer una serie de... vivir una moral o cumplir unas cosas, ¿no? Es ser otro Cristo, vivir como Cristo. Al final es lo mismo que transformarse. Es decir, la conversión significa cambiar un modo de vida, una forma de actuar, una forma de pensar y asemejarla a Cristo.
para lograr la concordia, que en latín quiere decir unión de corazones. Unir los corazones, unirnos con el corazón de Jesús, para intentar durante toda la vida llegar a lo que dice San Pablo de es Cristo quien vive en mí. La palabra conversión es muy interesante porque si la analizamos etimológicamente, desde el punto de vista del griego, significa cambio de mentalidad, cambiar la mente. Cambiar la mente, ¿por qué? Porque a veces nuestra mente tiene una serie de parámetros, una serie de conceptos que no son evangélicos, ¿no? Como pensar que los más importantes son los más grandes y los menos importantes los más pequeños, cuando en el evangelio es al revés, ¿no? Es decir, la conversión tiene que ver con cambiar la mentalidad y tener la mente de Cristo. Dice San Pablo, ¿no? Tener la mente de Cristo, de algún modo que el Espíritu Santo nos conceda mirar las cosas como las mira Cristo. Por eso la Cuaresma es un tiempo privilegiado de contemplación y escucha de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos muestra la mente de Dios, la mente de Cristo. Entonces se trata de amoldar mi vida al Evangelio, no el Evangelio a mi vida, como hace mucha gente, y esto es el cambio de mentalidad que supone la conversión. Y en la raíz latina y hebrea significa cambiar de camino, significa dar la vuelta a 180 grados, ¿no? Me doy cuenta de que en mi modo de pensar no, sino de actuar, estoy haciendo las cosas mal y entonces cambio de dirección y vuelvo al camino correcto, que está ejemplificado en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo desanda el camino a la casa del padre y vuelve otra vez a casa, ¿no? Entonces tiene esa doble vertiente de cambio de mentalidad que se refleja en un cambio de obras. Eso es la conversión. Y dice el hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, reconocernos pecadores es atraer la misericordia de Dios, porque decía Jesús, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Eso que dices de reconocer es interesante, ¿no? Porque convertirse me parece que es aceptar tu realidad y cambiarla, como ha dicho Jesús. Pero cambiarla mirando a Cristo. Entonces tú partes de tu vida, de lo que hay, ¿no? No de lo que te gustaría ser, y luego partes también con humildad, ¿no? No, es que esto la Iglesia dice que es así, pero yo digo que otra cosa, ¿no? Oye, tú eres más listo en tus 25 años que la Iglesia en 2000, ¿no? Totalmente. Falta ser muy humilde para aceptar el error en el que estás, de vida, de pensamiento, de lo que sea, y desde ahí transformarlo. La Iglesia no te dice, es que como dices esto, eres un... No, dices esto, reconoce que está mal y cambia, que la Iglesia te acoge como madre y te llama a seguir al Señor por el camino bueno, que solo hay un camino. Totalmente. Y en ese sentido hay que comprender que la conversión a la que estamos llamados los cristianos en todo tiempo, pero especialmente en Cuaresma, no es tanto fruto del esfuerzo humano, sino un don de Dios. Dice el profeta Jeremías, Señor, conviérteme y me convertiré. La importancia del Espíritu Santo como el espíritu de preparación, ¿no? Para el tiempo de la Pascua es el espíritu que nos convierte, porque cuando uno hace el esfuerzo de convertirse, topa con el límite y dice, yo solo no puedo, yo me empeño en hacer el bien, pero no puedo. El bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y ese tocar nuestra debilidad y nuestra incapacidad nos hace volvernos al Dios de la misericordia para pedirle perdón y al Dios de la gracia para pedirle fuerza. Y por eso en la Cuaresma hay tres aspectos muy importantes que la Iglesia nos propone para palpar nuestros límites y para acudir con ellos a la ayuda y a la gracia de Dios para poder convertirnos, que son el ayuno, la oración y la limosna. Pues voy a empezar yo con el ayuno y la abstinencia, que va unido. Muy bien. Sí, porque la abstinencia es ayuno de carne, ¿no? Sí, en la abstinencia... Hoy no vamos a hablar de comida. No, hoy lo contrario, por eso estoy un poco más triste. No. La abstinencia es no comer carne los viernes, y hay personas que dicen, pues vaya tontería, pues es mejor no comer marisco, pues si te hinchas de lenguado, ¿qué más da que no comas hamburguesa? Pues no, porque el sentido de la abstinencia en realidad es el ir contra nosotros mismos, el sujetarse a lo que dice la Iglesia y ya está. No a lo que a ti te parezca, no porque tú creas que sea mejor, sino el someter tu voluntad, no a tu criterio personal, sino a lo que te dicen otros. Y eso es sencillo y sano, y todo el mundo lo puede hacer, porque no comer carne, pues a lo mejor es más difícil en, no sé cómo decirte, en las Islas Baleares, porque es más fácil en las Islas Baleares porque hay mucho más pescado que en Cuenca, pues puede ser. Ahí quería yo decir una cosa, sin interrumpirte, que tiene que ver con lo que dices. Yo recuerdo una persona que me dijo, pues a mí me gusta mucho más el pescado que la carne, entonces para mí es mayor esfuerzo el comer, el no comer pescado que el comer carne. Digo, vale, entonces para ti no te cuesta ningún esfuerzo no comer carne. Me dice, no. Digo, entonces ¿por qué te estás rebelando? Claro. ¿Por qué te rebelas? Porque es un soberbio. Porque el problema de la rebelión es decir, no, es que el hecho de que la Iglesia me
imponga, ¿no?, un mandamiento ya me hace rebelarme. No, no, claro, pues es que ahí está la humildad de decir, oye, pues la Iglesia junta, universalmente nos está señalando un camino de conversión que pasa por renunciar a cosas concretas. ¿Para qué? Para acordarme de que en el fondo la única carne que yo puedo comer en Cuaresma es la carne de Cristo, la Eucaristía, ¿no? Porque los viernes de Cuaresma sí comemos carne, comemos la carne de Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que ha salido de la boca de Dios, que es Cristo, ¿no? Y en ese sentido, a veces entramos en razonamientos absurdos como los que estaba comentando Antonio María, pero porque en el fondo no somos dóciles, somos como el pueblo de Israel, que no quería someterse a lo que Dios decía, pues ¿por qué no? Y preferían los ajos y las cebollas de Egipto. Eso es, ajos y cebollas. Aunque estuvieran siendo esclavos, ¿eh? Oye, pero ¿y si tú luego dices no como carne y te quieres poner más cosas y no comas pescado y no comas fruta y ya está? Bueno, pues hazlo, pero no lo digas, que dice el Señor que cuando hagas limosna no te pongas ahí como los hipócritas. De todos modos, en los padres de la Iglesia el ayuno siempre iba unido a la limosna, que es otro de los temas, ¿no? Es decir, decían ellos, lo que no te gastes en comida, dáselo a los pobres. Por eso el ayuno de los primeros tiempos, y el que se propone también hoy en muchos lugares, Yo tengo que dar mucho, ¿eh? es ayuno a pan y agua. ¿Por qué? Porque lo que dejas de gastarte en pues, pescado, verduras, tal, se lo das a los pobres. Entonces, una abstinencia que sea simplemente no como carne y punto, pero que no te lleve a la limosna, a la caridad, es un ayuno al que le falta algo importante. Entonces ahí está el segundo elemento. Es como el que va al gimnasio, ¿no? Para estar guapo y para estar no sé qué. Claro, tampoco a lo mejor come carne, pero lo hace en el fondo por vanidad, ¿no? Entonces ahí el ayuno nos lleva a la limosna o caridad. La limosna o caridad, ¿no? Pero un momento, que no hemos dicho que el ayuno solo es miércoles de ceniza y el viernes santo. Bueno, cierto. Al ver, estrictamente nos invita la Iglesia a esos 2 días. La abstinencia todos los viernes de Cuaresma y alto, en los viernes del resto del año, quitado del viernes de Pascua y el viernes de la octava de Navidad, también son de abstinencia. Lo que pasa que se puede sustituir por una oración, una obra de caridad, algo que te cueste fuera de la Cuaresma. Y dentro de Cuaresma sí que son, y eso la gente le llama en los pueblos vigilia, sí que es obligatorio a partir de los 14 años. El ayuno solo, desde los 18 cumplidos hasta los 59. ¿A que no lo sabíais? Es que ha hecho derecho canónico, entonces tiene que enfocarlo todo desde... No, hay que explicar yo ni eso. hablar de mi libro, ni hablar de Antonio, mi libro... nosotros lo sabemos todo, qué. pero te vemos también hablando que te dejamos. No, es que te dejamos. Pero Ya, ya, miércoles 59, miércoles vosotros. santo y miércoles de ceniza y viernes santo, lo que es ayuno como tal, y la abstinencia todos los viernes del año. El resto de los que no son de Cuaresma se puede computar por una obra de penitencia o por una oración. Los viernes de Cuaresma hay abstinencia de carne. Y eso nos ha llevado a la limosna o misericordia o caridad. Ahora sí, o me vas a parar otra No, vez. No, seguro que yo con interrumpe, lo de dar a los pobres lo que no te comes, lo llevo mal. Vamos a hablar, para hablar de la limosna, vamos a hablar de... Siempre me gusta a mí lo que dice Jesús. Jesús, una vez en el templo, hay una viuda que es pobre, ¿no? Jesús Cristo, ¿eh? Jesucristo, claro, no este ni va al templo ni... Con los pobres no habla. Entonces hay una viuda que echa, dice la Nueva Traducción, 2 monedillas, ¿vale? Un par de reales, ¿vale? Ahora sería un bizum. Muy poquita cosa. Sería algo muy pequeño, porque oye, puedes hacer un bizum grande, ¿no? Puedes hacer un bizum de... ¿no? Entonces, fíjate, hay otros que tienen mucho dinero y están dando lo que sobra. Y esta está dando muy poquito, pero está dando lo que tiene para vivir. Y dice Jesús, estos han dado de lo que sobra. Esta ha dado lo que tiene para vivir. La caridad es lo segundo. Si yo doy lo que me sobra a alguien que necesita, eso no es caridad, eso es justicia, ¿vale? Sí, ¿no? Si yo doy y me quito de lo que tengo para vivir, para dárselo al otro, eso es caridad. Y eso duele, ¿no? Yo creo que la verdadera limosna, igual que el verdadero ayuno, duele un poco, ¿no? Nosotros muchas veces queremos hacer de los consejos evangélicos algo que no duela, y de la penitencia algo que no duela, pero es que eso no puede ser así, ¿vale? Todos tenemos como un umbral de dolor con el dinero, todos tenemos como un punto donde nos escuece dar, todos tenemos un punto donde pues a lo mejor no decimos me voy a quedar sin dinero para esta cervecita o para esto no sé qué, pues da eso. Esa es la verdadera limosna, cuando te duele un poco porque te quitas de cosas para los demás. Quiero decir algo, quiero decir que eso también pasa con el tiempo. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra. Y vivimos en una comodidad de yo que no me moje, y el resto me da igual. Y entonces, ay, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque no tengo tiempo. Pues una manera de hacer ayuno y limosna es darle a los demás el tiempo que es mío. No como dicen ahora tanto, uy, hay que tener tiempo para ti. Qué conceptos, ¿eh?
y los demás te da igual, y Jesucristo te da igual, y a la Iglesia cuando me sobre, es que no he podido porque claro, por un domingo no pasa nada. Bueno, ya me callo porque si no van a decir que... Es que es verdad, el tema de la palabra limosna la tenemos asociada en castellano a echar unas monedas. Claro, pero en catalán no, en catalán quiere decir otras cosas y así no echamos dinero. Son catalanes los dos, no penséis que se está... Como decíamos ayer, la palabra limosna, en su término original, el griego, elemosine, significa tener piedad y misericordia. Kyrie eleison, elemosine, ¿no? Es la misma raíz, limosna, es decir, el tener piedad y misericordia, el amar, el tener ternura, el cuidar a los demás. Entonces, no solamente echar unas monedillas, sino, como han dicho, implicar tu tiempo, implicar tu persona, darte a los demás. Por eso a mí la palabra limosna, siempre digo limosna, misericordia, caridad, ¿no? Es algo como una especie de tres usos para que la gente entienda que no es dar dinero solo, sino que es implicarte con la vida para amar a los demás. Y el tercer punto hemos dicho que es la oración, ¿no? Hemos dicho ayuno, limosna y oración. Yo le digo a los niños, Jesús, oración, limosna, ayuno, la ola, para que se acuerden. Lo digo Qué a bueno, la gente. fenomenal. Para que lo prediquéis, y ahora sigue. Claro, es que es como un niño. Y los que son como niños es el reino de los cielos, efectivamente. Por eso viene. La oración, que es todo tiempo hay que orar, pero de un modo especial, ¿por qué? Porque en el fondo el ayuno y la misericordia te hacen darte cuenta de tu limitación. Cuando yo ayuno me doy cuenta de mi rebelión contra lo que Dios me pide. Cuando yo me quiero implicar en amor con los demás me doy cuenta de que me cuesta, de que estoy encerrado a mí mismo. Entonces, ¿en qué se convierte eso? En súplica, en la oración. Señor, te pido que me conviertas. Señor, te pido que me des la gracia de amar, de tener misericordia. Señor, te pido que me des la gracia de ayunar, no como los hipócritas desfigurando su cara, sino con ese ayuno profundo y verdadero, ¿no? Señor, dame la gracia. Entonces, la oración de la Cuaresma es una oración de petición de perdón y de súplica. Son las dos oraciones que se privilegian en la Cuaresma, ¿no? Pedir perdón por nuestros pecados, porque efectivamente nos damos cuenta de que por nosotros no podemos, y pedir la gracia de la conversión para que nos podamos convertir. De manera que oración, ayuno y limosna son tres realidades que se retroalimentan, porque la oración nos da la gracia para poder ayunar, le da el sentido al ayuno, el ayuno nos lleva a la caridad para salir de nosotros mismos y darnos a los demás, y eso nos lleva a tocar nuestro límite y volver a acudir a la oración para pedir perdón por los pecados y para poder pedir la gracia, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué 40 días? Y no 50 o 37. O sea, la Iglesia nos pone en cuarentena, ¿no? Esas son las cuarentenas ahora que hemos tenido, porque 40 fueron los días que fueron los años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, y 40 los días que el Señor estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo antes de comenzar su ministerio público. Durante 40 días estuvo Sansón desafiando al pueblo de Israel para intentar ver si podía vencerle, que es una tipología del demonio y del combate entre el pequeño David y el gran Goliat. Es un número simbólico, el número 40 es tiempo de prueba, tiempo de desierto, tiempo de tentación y tiempo de victoria también, las tres cosas, ¿no? Y por ese sentido, por eso la Cuaresma son 40 días. Y recordar que la Cuaresma no es un fin en sí mismo, sino que es una preparación para la Pascua, para la resurrección. Es decir, que el final de la Cuaresma es la vida eterna, la resurrección, la gloria. ¿Por qué? En España, no sé qué piensas tú, Antonio María, tú que estás más en pueblos, y esta vez no lo digo con retintín, nos quedamos mucho en la Cuaresma, la dolorosa, el tal, el yacente, el no sé qué, el crucificado y tal, ¿no? Pero luego a veces siento que la Pascua se queda como un poco, bueno, final feliz, a seguir. A correr. No sé cómo lo ves tú esto. Bueno, la verdad es que depende mucho de las costumbres de cada lugar. Es decir, la celebración de la Vigilia Pascual y de la procesión del encuentro en los pueblos, que sale la Virgen Santísima hacia un lado del pueblo y Jesús hacia el otro, también se vive muy intensamente. Y luego todas las celebraciones de la octava de Pascua, hasta el Domingo de la Misericordia, que San Juan Pablo II lo instituyó para ese día, donde todas las oraciones de la Eucaristía hablan de misericordia, une en la misericordia lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que son las tres cosas unidas. Además, por la pasión vamos a la resurrección. Creo que tampoco pasa nada porque los pueblos o las ciudades o la cultura se implique en ese dolor y en esa pasión si realmente lo hiciéramos de corazón, que hay que suponer que sí, sin olvidar después la resurrección, porque una cosa lleva a otra, y al final lo importante es abrir el corazón para que Jesucristo nos transforme en su persona, y unos lo hacen a través del dolor y otros a través de la gloria.
Decía Juan Pablo II que en la Iglesia hay dos pulmones, Occidente y Oriente. Yo al hilo de lo que dices, creo que los occidentales podemos aprender mucho de los orientales a vivir la Pascua y la resurrección del Señor, y que los orientales pueden aprender mucho de los occidentales a vivir la cruz y la muerte del Señor. Qué rica es la Iglesia. Amén. Os voy a recomendar un libro en tal sentido, se llama Más fuerte que el odio, de Tim Gennard. Es un libro muy bueno que nos habla precisamente de el itinerario de la conversión personal, cómo Dios sale al encuentro del hijo pródigo, cómo hace que se convierta, cómo el tocar la limitación humana lleva a un hombre que tenía todos los visos de perderse a un encuentro con Dios. Más fuerte que el odio, de Tim Gennard. Yo os voy a recomendar una peli, la he visto hace poco, me gusta mucho, la reveo de vez en cuando, que es Los chicos del coro, peli francesa, la historia de un profesor en un internado. De chicos problemáticos, ¿no? Y bueno, como él, pues precisamente da de lo que tiene para vivir, ¿no? De su tiempo, de su fuerza, de su energía, para que otros tengan vida, ¿no? Y así es como se van también ellos convirtiendo con ese testimonio, ¿eh? Pues yo os voy a recomendar a San Martín de Porres, porque ese vivir la pobreza con la naturalidad con lo que lo hacía, esa conversación con Cristo, que hablaba con el Cristo de Lima que había en la calle y le contaba sus cosas y se enfadaba con él y le escuchaba, y cómo después practicó la limosna desde el convento repartiendo pan a expuertas, y luego le decía al Cristo: la culpa la tienes tú, y ahora van a venir todos los pobres de Lima a pedir comida otra vez porque no se acaba, y seguro que ya lo saben. Pues eso es una manera de vivir las tres virtudes de la Cuaresma desde la vida de los santos. Así que si no has visto Fray Escoba, aunque sea una película, o te enteres de su vida y sus milagros, te ayudará mucho a vivir la naturalidad de la vida cristiana. Oye, yo tengo una pregunta. Para usted. No sabía yo que en tu pueblo había marisco y lenguado. Hombre, ¿qué te crees? Lo vienen a buscar a Madrid todas las mañanas. Ah, amigo. ¿Y a Madrid tiene el lenguado y...? Sí, que viene de Bilbao. Vale, okay. Bueno, gracias Pachi, gracias Antonio María. Gracias, queridos que nos soportáis a través de la ACDP. Y nada, nos vemos prontito. Ánimo y adelante. Hasta luego. Adiós, que vaya bien, buen viaje. Me alegro de veros. Ya está, ¿no?